A ver, ¿cómo se moderniza un país? ¿Cómo se consiguen más derechos políticos? ¿Y cómo es posible que una época de prosperidad acabe en una guerra civil? Pues estas son las grandes preguntas que vamos a intentar responder hoy al sumergirnos en el periodo liberal de Chile. Son 30 años, 30 años cruciales, llenos de reformas, de conflictos y sobre todo de una transformación que lo cambió todo. Para entender bien todo este proceso, vamos a dividirlo en 5 partes. Primero, veremos el pistoletazo de salida de esta nueva era liberal. Después, cómo se ampliaron los derechos políticos. Luego nos meteremos en una guerra que curiosamente trajo muchísima riqueza. Exploraremos cómo se fue construyendo la nación moderna y para terminar intentaremos entender por qué todo saltó por los aires en un conflicto que pocos vieron venir. Vamos allá. Venga, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. Para comprender las reformas que vinieron, primero hay que entender el contexto, ¿no? Ver cómo estaba el panorama que preparó el terreno para esta nueva era. Pues mira, en estos 30 años hubo 5 presidentes que llevaron las riendas. Empezamos con José Joaquín Pérez, que fue quien arrancó todo este proceso de transición, y terminamos con José Manuel Balmaceda, cuyo gobierno, marcó el fin de una era de una forma bastante dramática. Cada uno de ellos, a su manera, fue poniendo su granito de arena en la construcción de un Chile que ya no se parecía en nada al anterior. Y aquí va la primera pregunta clave. Con todos estos aires de cambio, ¿qué hicieron los liberales? ¿Llegaron y tiraron abajo todo el chiringuito anterior, borrón y cuenta nueva, o no? Pues no. Y esta es la clave de todo, ¿eh? La Constitución no se eliminó, se reformó. Esto nos dice mucho sobre su estrategia. ¿No querían empezar de cero? No. Su plan era más bien como hacer una reforma integral de una casa. No la tiras abajo, la transformas desde dentro, para que se adapte a los nuevos tiempos, a las nuevas ideas. Muy inteligente. Y claro, una de las habitaciones más importantes que reformaron fue la política. Así que vamos a ver exactamente qué cambiaron ahí y sobre todo quiénes empezaron a tener voz y voto en todo esto. La pregunta del millón es ¿cómo se tradujo esto en la práctica? ¿Cuál fue ese cambio fundamental que de verdad abrió la puerta a que más gente pudiera votar y participar en la vida política del país? Pues el cambio fue tremendo. Básicamente dijeron, mira, ya no hace falta tener tierras o un sueldo mínimo para votar. Fuera. A partir de ese momento, el único requisito era saber leer y escribir. Ojo, esto en teoría abría el abanico una barbaridad, ¿eh? Daba la oportunidad de votar a muchísimos más hombres adultos que antes estaban completamente fuera del sistema. Y justo cuando estaban en medio de todo este proceso de reformas, de cambios, ¡boom!, estalla una guerra. Una guerra que no solo paró en seco la política interna, sino que acabó redefiniendo de arriba a abajo la economía y la riqueza de Chile para muchísimo tiempo. Una vez terminado el conflicto, apareció un recurso que se convirtió en el nuevo motor económico del país. ¿Cuál pudo ser? El salitre. Efectivamente, este mineral, al que muchos llamaban el oro blanco, se convirtió de la noche a la mañana en la columna vertebral de la economía chilena. Una locura. Generó una cantidad de dinero nunca vista y atrajo inversiones y capitales de todas partes del mundo. Y claro, todo esto del salitre nos lleva a una pregunta clave sobre las consecuencias de esa guerra, sobre todo en lo que respecta al mapa. Verdadero, sí, totalmente cierto. Y ojo, que esto no fue un simple cambio en el mapa. La anexión de esos territorios lo cambió absolutamente todo. El destino de Chile, su poder económico y, por supuesto, su papel como potencia en la región. Un antes y un después, vamos. Y esa victoria, claro, tuvo que ponerse por escrito. Se firmaron tratados con Perú y Bolivia, y con ellos Chile se aseguró el control de unas regiones que eran clave, Tarapacá y Antofagasta, que eran, ni más ni menos, donde estaba todo el meollo del salitre, el corazón de la nueva riqueza del país. Entonces, ¿qué tenemos? Un país con mucho más dinero y más territorio. Lógicamente, el siguiente paso fue centrarse en construir un Estado moderno, en consolidar las fronteras y también en forjar una identidad nacional más fuerte. Pero no todo era el norte. Había otra zona muy importante, el sur. ¿Cómo consiguió Chile asegurar su soberanía allí, en una zona que además tenía una ruta marítima súper estratégica? Pues mira, aquí la solución no fue militar, sino diplomática. Se sentaron a hablar con Argentina y firmaron un tratado en 1881 que fijaba las fronteras. Y esto fue una victoria diplomática enorme para Chile, porque se aseguraba el control sobre el estrecho de Magallanes, una vía de paso fundamental tanto para el comercio como para la defensa. Pero si en el sur se usó la diplomacia, la consolidación interna del país fue otra historia, mucho menos pacífica. Y esto nos lleva a una idea que a menudo se malinterpreta. Pues no,
Es falso. La llamada pacificación de Pacífica tuvo poco. En realidad, fue una ocupación militar bastante violenta. El resultado fue que se arrinconó al pueblo mapuche, se redujeron sus comunidades y sus tierras. Es, sin duda, uno de los capítulos más oscuros de la construcción del Estado chileno. Y mientras pasaba todo esto, el Estado también se puso manos a la obra con otros proyectos para construir la nación. Uno de los más importantes fue la educación pública. Tenían claro que para progresar, para ser un país moderno, la educación era fundamental. Y en esa línea, uno de los grandes hitos fue la creación del Instituto Pedagógico, un paso histórico, de verdad. El objetivo era muy ambicioso, pero estaba clarísimo. Querían crear un cuerpo de profesores profesionales formados por el Estado, para que la calidad de la enseñanza fuera la misma y fuera alta en todo el país. Era en el fondo una manera de construir la nación desde las aulas. Y con todo esto, llegamos al final. Un final dramático, un giro de guión que poquísima gente vio venir y que cerró estos 30 años de una forma totalmente inesperada. Recordamos que todo empezó con las reformas de Pérez, ¿verdad? Pues acabó de la peor manera posible. Durante el gobierno del último presidente, José Manuel Balmaseda, las tensiones entre él y el Congreso llegaron a un punto de no retorno. Y todo ese dinero del salitre, en lugar de unir, echó más leña al fuego. Al final todo estalló, y el país acabó luchando contra sí mismo. Lo que nos deja una última pregunta flotando en el aire. Una pregunta bastante potente. ¿Cómo es posible que una era de modernización, de un boom económico sin precedentes y de reformas liberales acabe en una guerra civil devastadora? Es una pregunta que, en el fondo, nos muestra la enorme contradicción de una de las épocas más fascinantes y complejas de la historia de Chile.